Hola a todos y bienvenidos al episodio número 255 de Salud Financiera. En este episodio vamos a hablar una de las historias más curiosas que ocurrió dentro de un banco de inversión. Y curiosas, vamos a decir, de estas historias que te enfurece y que estás acostumbrado a ver en alguno de estos documentales que hay en Netflix sobre injusticias dentro del sistema judicial norteamericano y toda la guerra de poder que existe. Es una historia apasionante que se encuentra en el libro de Michael Lewis de Flash Boy. Incluso es la historia por la que Michael Lewis se puso a investigar acerca de qué estaba pasando como para que un gran banco de inversión persiguiese a una sola persona, a un programador. Y sobre la historia de Sergei Aleikinov es sobre el que vamos a estar hablando hoy en el episodio. Al final del mismo también responderé a algunas dudas que hay sobre los ratios que se muestran en el X-Ray o en Morningstar, cómo entenderlo, cuál es la diferencia entre un ratio estándar y otro ajustado. Vamos a ir dando estas píldoras en los programas que haya historias, a no ser que sea muy larga. Voy a intentar meter algunas de las consultas que son así más esporádicas y más individuales al final de los mismos. Si tú también quieres enviar tu pregunta, puedes utilizar el 614-239-639 o el email preguntas.saludfinanciera@gmail.com. Ya te anuncio que en los próximos episodios vuelve las finanzas de tu vecino. No tenía muchos casos, pero con el libro, hay muchas personas que se han animado en el libro, insisto varias veces, oye, ¿tienes dudas? Envíame tu caso. ¿Tienes dudas? Pregúntame. Para eso está un poco lo que he creado Salud Financiera, de que, oye, no soy un asesor financiero ni tengo montado una EAF, pero sí puedes preguntarme, yo te doy mi opinión. A partir de ahí, hacer lo que queráis con vuestro dinero, que para eso tenéis la libertad y para eso yo no me siento responsable de lo que suceda, porque es una opinión, como mismo otros usuarios y otros oyentes de este podcast emiten la suya. No voy a estar con disclaimer de esto, no son recomendaciones de inversión. Siempre ha quedado claro que Salud Financiera es un servicio donde se da opinión como la opinión del cuñado. Podríamos decirle, mira, puedo ser el cuñado de las redes sociales si no fuérase porque intento también formarme y dar un poco de la visión que tengo de lo que leo de cada una de estas partes y de fuentes que se puede aprender dentro de esta industria. Así que vamos a comenzar el programa de hoy y yo creo que al final del mismo, primero puedes tomar dos lecciones: creerte que, bueno, esto no puede haber sucedido, o leerte todas las sentencias y ver cómo este caso fue de lo más absurdo que hemos visto y cómo le han destrozado la vida a un hombre que a todas luces es más que inocente. Pero voy a eso, ya te metí mi opinión ahí, pero vamos a ver el caso y que cada uno se forme su opinión. Bueno, vamos allá. Os presento, este es Sergei o Serge Aleikinov, es Aleinikov. Voy a pronunciarlo bien para que después lo podáis buscar. Pues podría ser una historia, ya digo, normal, pero es la historia de un hombre que lo perdió todo: sus hijas, su esposa, su reputación, incluso su fortuna, por una vendetta de Goldman Sachs. Algunos dicen que alguna vendetta de sus propios empleados, la banca de inversión. Pensamos, estamos situados años 2007, 2008, 2009, los nervios que había a flor de piel, toda la industria desmoronándose, los grandes bonus sobre los que se había basado muchísima del alto tren y estilo de vida de muchos de los directivos de esta gran banca de inversión desmoronándose, y no era momento para estar haciendo como, pues, digamos, siendo éticos y demás. Nadie estaba mirando por eso en ese momento dentro de Wall Street. Aleinikov había nacido en Rusia, de familia judía. Su pasión desde pequeño habían sido las matemáticas, pero a pesar de que él había estudiado mucho y quería entrar en las carreras, en la Unión Soviética solo había unas determinadas universidades, y cerca de Moscú, donde podían estudiar las familias judías. Y además no podías estudiar cualquier carrera que quisieses. Él empezó estudiando matemáticas, pero descubrió la programación como su verdadera pasión a finales de los años 80. Fue cuando solicitó un cambio de carrera y se lo denegaron, y entonces decide emigrar solo a Estados Unidos. Aleinikov no tenía ni conocía inglés, no tenía familia allí, así que los primeros meses de su llegada a Manhattan fue acogido en un centro de hebreo, de refugiados. No es refugiados, sino había muchísimos. Esto en casi todas las biografías que he leído de personas de Estados Unidos. Por ejemplo, creo que también está la biografía no fue la del fundador de Nike, pero sí también en esa, aparecen centros donde, si te ibas a lo largo de Estados Unidos a viajar, había como unos albergues donde había fundaciones que podías quedarte a dormir un tiempo a muy, muy bajo coste. Pues Aleinikov fue a parar a una de esas y empezó a hacer cursos que le daban en el servicio de empleo
para aprender primero el idioma y también encontrar una forma de empezar a trabajar. Y bueno, siendo programador y aprendiendo programación, pues no le tardó en encontrar trabajo. Empezó a trabajar en la Universidad de Rutgers mientras cursaba un máster ahí mismo y se convertía en uno de los promotores de aquello que se empezaba a conocer como Internet. En 1998 empezó a trabajar en una empresa de telecomunicaciones de New Jersey llamada IDT Corporation, un gigante de las telecomunicaciones, donde se especializa en desarrollar un enrutador de llamadas telefónicas para las líneas más baratas disponibles. Pensar, finales de los 90, gran expansión de todo lo que tenía que ver con la fibra óptica, con las llamadas, el Internet, y las empresas de telecomunicaciones incluso hacían proyectos muy por encima de la capacidad que solicitaba el sistema. Y esto estaba creando también una sobredemanda de este tipo de servicios de enrutamiento de, oye, vamos a intentar no pasar por servicios muy caros, sino cómo encontramos a través de las distintas líneas el servicio más barato disponible que puedan tener los clientes. Era uno de los pocos especialistas en Estados Unidos que eran capaces de diseñar software para analizar gran cantidad de datos a la mayor velocidad. Y esto parecía un nicho, pues bueno, muy valorable dentro del sector de comunicaciones, pero aunque Wall Street a principios de 2007 también empezó a valorar y se fijaron, casi todo en Wall Street, cuando van a buscar esos grandes cargos, utilizan servicios de cazatalentos. Y varios cazatalentos se empezaron a acercar a Leitnikov y a decirle, oye, que lo que tú estás ganando aquí en esta corporación está muy bien, ganado cerca de $200.000, pero es que en Wall Street podrías ganar muchísimo más. Él no entendía exactamente por qué sus servicios iban a ser tan solicitados. Está bien que, oye, te comieran la oreja y decir, oye, que eres muy bueno, que como programador eres buenísimo, que tú vales muchísimo, pero Wall Street no era algo que le había apasionado, no tenía pasión por las finanzas, ni mucho menos. Él lo que le gustaba era programar y todo este trabajo que desarrollaba en la empresa. Y al principio lo rechazó. ¿Qué pasa? Llega la gran crisis financiera, sobre todo el año 2007, y su empresa se empieza a declarar en quiebra, empieza a hacer impagos y él temió, por supuesto. Ya Aleinikov pues tenía la típica vida, sin caer en estereotipos, de un nuevo rico emigrante de países del este. Ya estaba casado, tenía 3 hijas, y incluso 2 hijas y iba a tener una tercera, estamos hablando de 2007-2008, y pues tenía una nueva casa que se había comprado carísima en Nueva York, ya no vivía en New Jersey, ahora se había mudado ya a Nueva York y pues bueno, tenía un tren de vida muy alto. No tenía amigos, no era una persona muy sociable, incluso en el libro se recoge de que le mostraban como que él pasaba un poco olímpicamente del resto y de la comunidad y que todo el dinero que ganaba, pues básicamente te dejan entrever como que su mujer se lo gastaba y que también te dejan entrever que su mujer solo estaba con él por dinero, pero bueno, eso ya son licencias del autor. Yo no me sé la historia ni quiero entrar en esos detalles. Y claro, ahí ya la oferta de Wall Street empezaba a ser más atractiva. Fue a una entrevista con Goldman Sachs un poco por ver y por probarse, y luego de picarse, porque todas las entrevistas eran retando su inteligencia, además, casi todos los programadores y todas las personas que estaban por encima y que iban a ser sus jefes también tenían ascendencia rusa. Era como un poco que en Wall Street todo el mundo fardaba de sus programadores rusos, chinos que habían ganado concursos de matemáticas. Era como en todos los libros que hablan de esta época siempre se te refieren a, es que teníamos a un talento chino en nuestro equipo de programadores y se pagaban miles y miles de euros de sueldos. Entonces, pasa las pruebas y a los 2 días de estar en el proceso de selección le ofrecen un contrato en firme con $270.000 de sueldo. Pensar que estamos en medio de la crisis financiera y le asignan una misión. Tenían que convertir la obsoleta plataforma de ejecución de Goldman Sachs en algo competitivo dentro del entorno de operadores de alta frecuencia. Cuando Goldman no estaba ni entre los 10 primeros con las plataformas más avanzadas de trading y de ejecución para un gran banco de inversión. Por ejemplo, el departamento de ejecución de acciones, el comercial de Goldman Sachs, hacía unos $300 millones al año, mientras que una firma especializada de high frequency trading como Citadel hacía más de 1.000 millones. Citadel es de Ken Griffin y después se ha vuelto muy, muy popular. Pero ya en 2007-2008
ganaba más de 1.000 millones sin ser uno de los grandes bancos de inversión. Es decir, le pintaba la cara a Goldman Sachs en ese entonces. Además, esto no era bueno, es que otros lo hacen mejor. No, es que aquí estábamos hablando de un negocio de muchos, muchos millones al año. ¿Por qué? Porque si tú llegabas un milisegundo tarde frente al resto de tus competidores a la ejecución, pues ya todos los precios y toda la ejecución ibas a estarle comprando a los vendedores de tu competencia. El Goldman se compró el edificio al lado del Nasdaq para un poco, oye, vamos a estar lo más cerca posible, nadie tiene el dinero para pagarse estar aquí, nosotros vamos a estar aquí, y aún así sus órdenes llegaban en 5 milisegundos, lo que era una eternidad comparado con sus competidores. Y le dijeron, oye, le dijeron a Leibnikov, pues busca la solución a ver qué estaba pasando. ¿Qué encontró? Bueno, que la plataforma tenía más de 15 años de antigüedad, más de 60 millones de líneas de código y que, por tanto, nunca iban a llegar a sus órdenes antes que la de los rivales en este negocio de la alta frecuencia. Hizo como tres partes de actuación. La primera fue darse cuenta de que, aunque estuvieran al lado del Nasdaq, las órdenes, el camino que transitaban para llegar al Nasdaq, atravesaban medio Manhattan por todos los cables de fibra óptica y demás. Y adicionalmente, lo que os he ido comentando en otros episodios, se dio cuenta que el problema no era ejecutar bien en el Nasdaq. El problema era que cuando salías a ejecutar a varias bolsas, ya aún llegabas más tarde. Y entonces lo que hizo fue instalar como 13 nodos, 13 centros distintos de ejecución al lado de las 13 centros de negociación, vamos a llamarle, que no eran dark pools, sino estaríamos hablando de BATS, de Direct Edge, o todos los centros y data centers de las bolsas más oficiales, de esas 13 bolsas oficiales que había entre Nueva York y New Jersey, y decir, oye, vamos a poner nodos muy cerca de estas centros de datos y data centers, y cuando queramos ejecutar, enviamos nuestra orden desde cada uno de esos nodos para llegar antes. Luego también se puso a actualizar el software de la plataforma de ejecución y se dio cuenta que lo más sencillo era empezar una de cero. Pero claro, dile a Goldman Sachs que tiene que tirar 15 años ahí, que tiene que invertir no sé cuántos millones para empezar algo de cero, cuando para ellos es más fácil comprarse a un competidor. Pero claro, en el medio de la crisis tampoco era que te podías sacar el talonario, bastante estabas haciendo con sobrevivir y mitigar las pérdidas de tu departamento de renta fija. Así que no se lo permitieron. Y entonces se dedicó a poner parches. Claro, esto no es, imaginaros un talento como este, fichado para revolucionar, pues al final se iba dando cuenta de que, bueno, no estaba nada más que poniendo parches dentro de una plataforma que estaba obsoleta. Y además, todos los meses le llegaban ofertas de grandes bancos de inversión por sus servicios. Claro, un cazatalentos. Al final el cazatalentos gana porque fiche a alguien y luego dirán, cuando venga otro a preguntarle, oye, ¿conoces un perfil como este? Sí, se lo acabo de dar a Goldman. Ah, ¿cuánto le pagábamos esto? Pues vamos a ofrecerle más. Y entonces le llegaban varias ofertas que él utilizaba para contraofertar a Goldman, y ya llegaba en 2 años a cobrar más de $400.000. Y era una de las 35 personas con acceso de administrador a todo el sistema de Goldman Sachs, que tenía 30.000 empleados. Es decir, era una de las 35 personas que podía acceder a todo el código de las estrategias de trading, a toda la información que tenía Goldman Sachs. Todo eso era una de esas personas que podía tener acceso, es decir, una de las personas más importantes dentro del sistema de este gran banco de inversión. Fue entonces cuando recibió una llamada de Misha Malichev, que era el trader más famoso de Citadel. Incluso Ken Griffith se ha llevado el mérito de montar el negocio y demás, pero este trader fue el que llevó un poco el salto a la fama y quizás uno de los creadores del high frequency trading a nivel institucional. Se dice que ganó en un año con Citadel más de 70 millones de dólares, imaginaros. Y pues bueno, después de una ruptura bastante polémica con Citadel, con varios juicios de por medio, decidió montar su propia firma. Y Malichev le llama a Leibnikov y le dice, oye, vente aquí. Claro, ahí le proponía montar la plataforma desde cero. Y eso sí era además, evidentemente no se iba a ir a cobrar $50.000. Es decir, oye, te mantengo un poco el sueldo y montas una oportunidad desde cero. Y Sergey vio la oportunidad de, oye,
renuncio, ya en Goldman sé lo que voy a hacer y renuncio. Y aquí fue donde cometió uno de los errores que destruiría su vida. ¿Y por qué uno de los errores que destruiría su vida? Vamos a contar lo que dice la sentencia, lo que cuenta el libro, y vamos a intentar aquí hacer lo más agnóstico posible. Goldman, recordar que hacía parches de su programa. ¿Cómo se hacían esos parches y esas funcionalidades nuevas? Pues la mayor parte de los programadores y la mayor parte del trabajo de Aleynikov era buscar en fuentes de código abierto posibles soluciones a los problemas que le estaban apareciendo en el código. ¿Qué pasaba con Goldman? Que aunque el 90% de una nueva funcionalidad estuviese construida con fuentes open source, ¿vale? Ellos patentaban y decían, no, a partir de ahora esto es tecnología de Goldman. Oye, pero si el 90% de lo que has hecho o de los códigos, de las líneas de código que están escritas no son de Goldman, sino que han copiado y pegado de fuentes open source para resolver el problema, ¿cómo puedes decir que esto es, a partir de ahora es propietario? Y eso era algo que Aleynikov no estaba de acuerdo, había tenido varias discusiones con sus jefes porque él quería publicar también como fuente de código abierto las cosas que había hecho gracias a ese código anterior y tuvo varios problemas. Además, Aleynikov tenía la costumbre diariamente de hacerse su repositorio de los códigos, de las líneas de código que había escrito para también, o de las funcionalidades que había creado, para luego, como base de datos de consulta, esto es habitual dentro de los programadores, tener su base de datos, o esto es, mira, esto es todo lo que he hecho, lo comparto, alguien me lo revisa, y así. Y ahí se había ido creando sus notas. A partir de ahí, ¿cuál fue el problema? Pues esas le dan 6 semanas para el banco de inversión le dice, oye, dame 6 semanas, no te vayas ya, vamos a llegar a un acuerdo. Y él, durante esas 6 semanas, envió 4 mails a su cuenta personal con 8 megabytes del código fuente que él mismo había escrito con fuentes open source. El código fuente de Goldman Sachs tenía más de 1500 megabytes. Él se llevó 8. Y 8 que eran su trabajo, que él mismo había añadido a esa entidad. Y no es que se lo envió durante 4 emails. Y era algo habitual que hacía. Era algo habitual que hacía, lo que simplemente se lo reenviaba a su propio mail para tenerlo guardado, al mail de Goldman Sachs. Esta vez lo que hizo, en el libro le preguntan, oye, ¿no sabías que Goldman se iba a enfadar? Porque además todo eso queda rastreado, no fue que algo que hizo con vamos a decir, oye, súper oculto. No, sabía que Goldman se iba a enterar que él se había enviado esos 4 mails si quisiera. No fue algo ni pero oculto. Además, una de las cosas que Michael Lewis hace en el libro, y voy a introducirla aquí, es reunir a varios programadores anónimos, no lo desvela a quienes reunió, y los puso a cenar con Aleynikov para preguntarles y que él le contara cómo lo había hecho, qué había creado, y que fuera como un juicio paralelo de decir, oye, vamos a poner a gente que son especialistas en esto y ver si lo que ha hecho es algo inusual, si tenía malicia, y que esta gente pues le digan a Michael Lewis, oye, este tipo sí, eso es robo de propiedad intelectual o la cagó y demás. Y esta gente se sorprendía de por qué mandaste 4 mails. Si tenías acceso todos los días al código fuente, pues con un pendrive o con lo que fuera, te lo podías haber llevado y no pasaba nada. Y Aleynikov le respondía que él no pensaba que estuviera haciendo nada malo. Que sí, pues imaginó que sus jefes se molestarían, pero más se molestarían por la guerra que tenían dialéctica de qué cosas eran open source y qué cosas eran propiedad de Goldman Sachs. Y pues bueno, pensaba que eso se iba a quedar ahí. Ahora, 3 meses después, bajando de un avión de un vuelo entre Chicago y Nueva York, descubrió que no se había quedado ahí cuando fue arrestado en las escalerillas del avión. Fue acusado, aquí por ejemplo tengo todos los casos y las sentencias que se pueden consultar. Sabéis que la jurisprudencia en Estados Unidos es bastante amplia y se puede, y como sienta jurisprudencia, muchos de los casos los puedes consultar, hay bases de datos públicas, está muy bien. Cada vez que veáis un proceso judicial en Estados Unidos en Netflix y demás, yo os aconsejo ir y buscaros la sentencia para siempre haceros vuestra opinión y entender un poco mejor el caso. Pues bueno, aquí vemos las imágenes del primer juicio y pues es encarcelado, detenido y acusado de robo de propiedad intelectual, tráfico de secretos oficiales, bueno, casi como si fuera el que va a vender el secreto de la bomba atómica a Rusia. Le quitan el pasaporte, no lo dejan salir del país, aprecian riesgo de fuga, bueno, un montón de cosas cuando realmente después de los 3 meses que él había dejado Goldman Sachs, no se había ido a ningún lado, no había ido a ningún lado, ni siquiera
en el juicio se prueba que ni siquiera había abierto los 4 mails, es decir, no había utilizado ese código. Malichev es testigo en el juicio y dice que la plataforma que estaban creando en la nueva entidad utilizaba otro lenguaje de programación, así que fuérase lo que fuese que se hubiera llevado de Goldman Sachs, no iba a ser utilizado en su nueva firma. Bueno, entonces aquello se caía por todos lados. El juicio se celebró, estamos hablando que él lo detienen en verano de 2009. El juicio se celebró en diciembre de 2010 y duró aproximadamente 10 días. La acusación federal llevó como testigo a un profesor de universidad, esto va a sonar muy típico, que nunca había operado en una firma de alta frecuencia, ni siquiera había programado un software de alta frecuencia, simplemente se hizo popular porque una vez publicó un artículo un poco tomando de fuentes de otros sobre el sector del high frequency trading, Forbes le llamó y le preguntó su opinión sobre un tema, y a partir de ahí, cuando ocurrió un flash crash en Wall Street, ocurrió en 2008 y otro en 2010, pues todos los medios le llamaron. Entonces, pues la acusación federal le dijo, oye, vente aquí al juicio como consultor y explica cuál es, qué es lo que es el caso, explícale al jurado por qué es tan preocupante que Aleynikov se haya llevado este código. Bueno, y aquel hombre dijo que aquello era como llevarse la fuente de la sabiduría o el secreto de la bomba atómica. Bueno, exageró muchísimo cuando ni sabía exactamente, según lo que cuenta Michael Lewis, de realmente la importancia de lo que tenía o el papel de lo que se podía construir con ese código o no. Aleynikov, pues al principio renunció a defensa, pues intentó con los testigos mostrar varios argumentos, por ejemplo, como que no había abierto los emails, que les había llevado solo una pequeña parte y nada que ver con las estrategias de trading o de la plataforma de ejecución de Goldman, que, por ejemplo, la plataforma para la que fue utilizada no utilizaba el mismo lenguaje, pero nada. Fue condenado. El jurado, que no sabía tampoco, no estaba formado por nadie especialista en programación, ni mucho menos, condenó a Aleynikov a 8 años de prisión. 8 años de prisión. Fue la cabeza de turco para lanzar un mensaje a todos los programadores que a partir de ahora irse a la competencia podía representar terminar en la cárcel. Había un salto de sillas, por ejemplo, Citadel había fichado a 2 traders por más de 20 millones. Era como un mercado de fútbol, el de los programadores de plataformas de ejecución. Y claro, esto fue un mensaje de, oye, si te vas, podemos buscar hasta cualquier tontería para decir que te puedas enjuiciar. Claro, en 2012 siguió el camino a la batalla judicial y un jurado de apelación en un día deliberó y acordó por unanimidad revocar la sentencia y liberarlo. Pero estamos hablando de 3 años después, 3 años de prisión, y lo liberan. Aquí es donde ya empieza toda la historia de él, conoce a Michael Lewis, empieza todo el tema del libro, todo un poco la base en la que se escribe Flashboy. Para ese entonces, su mujer lo había abandonado, sus 3 hijas no tenían casi contacto con él, toda la riqueza se había fumado y su defensa, que ejercía Marino, Kevin Marino creo que se llamaba el abogado, en una de las fotos y en las imágenes sale bastante el abogado, es este que está aquí, lo defendía pro bono. Es decir, de estos casos que en la justicia norteamericana los abogados y los despachos cogen sin tener un cobro directo. El gobierno no apeló, estamos hablando del gobierno federal, no apeló su absolución y parecía que la tragedia había acabado. 2012, 3 años, bueno, pasó 3 años por la cárcel y ya está. Ya está, bueno, buscaría una indemnización, pero nada, ni indemnización ni nada. Pero el 9 de agosto, 7 meses después de ser puesto en libertad, lo volvieron a arrestar con los mismos cargos. Es decir, oye, ¿cómo que te vuelven a arrestar con los mismos cargos? Esta vez no era Goldman quien estaba detrás de la acusación, supuestamente, aunque casi todos los reportajes del New York Times, de Wired y todas las revistas que hablan de este tema dicen que la segunda acusación evidentemente estaba influenciada por Goldman. ¿Quién lo acusaba? Si no era el agente federal que había llevado a cabo la investigación. ¿Y cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que te juzguen otra vez por los mismos delitos? Y aquí hubo una triquiñuela legal. Sabéis que en Estados Unidos está como el gobierno federal y luego están los estados. El estado de Nueva York, el gobierno federal y demás. Pues quien había rechazado apelar su liberación había sido el gobierno federal. ¿Vale? Pero el estado de Nueva York también se podía declarar como afectado y es la Fiscalía del estado de Nueva York y el agente federal que había llevado a cabo la investigación quien lo vuelve a denunciar y la Fiscalía de Nueva York
es quien lo vuelve a apresar. Además, le proponen un pacto. Le dicen, oye, mira, te declaras culpable y no te llevamos de nuevo a prisión. No te llevamos de nuevo a prisión, pero de que te declaras culpable, quedamos aquí como hemos metido preso. Sabéis que la parte de los acuerdos en Estados Unidos, al menos por lo que he visto yo en la práctica jurídica, son mucho más flexibles, sobre todo con chivatos o con este tipo de cosas. Es muy tradicional ese pacto. Bueno, en las series, en las películas, estáis acostumbrados a verlo. Pues Sergei no quiso el pacto, pensando que sería fácil alegar el principio de non bis in idem. Para los que estudiasteis de derecho, pues sabéis que no se puede juzgar dos veces a una persona por los mismos hechos. Si ya se estableció que esto era cosa juzgada, ya está, y ya es sentencia firme, pues, y no hubo apelación, no lo puedes volver a juzgar. Pero el Estado de Nueva York, la Fiscalía, levantó esa triquiñuela y dijo que ellos sí tenían derecho a juzgarlos por la misma causa. A partir de aquí comienza una batalla judicial de verdad que es, podríamos decir en palabras raras, estrambótica. Y te voy a resumir más o menos qué pasó. 20 de junio de 2014. Un juez declara que el segundo arresto fue ilegal, que le han violado los derechos fundamentales a Leinikov y declara nulas todas las pruebas obtenidas por el FBI en ese segundo arresto. 1 de mayo de 2015 se lleva esta decisión ante un juicio ante el jurado y es absuelto de un cargo, pero declarado culpable de uso ilegal de material informático en base a una ley de 1967 que no se había aplicado a casi nadie, la ley de secretos oficiales, el 6 de julio, y que se había hecho, claro, en plena Guerra Fría. 6 de julio de 2015, un juez desestima los cargos restantes y establece que Aleinikov no había violado la ley. 24 de enero de 2017, el fiscal que había apelado gana la apelación de la absolución y las condenas son restituidas. 20 de abril de 2017, el Tribunal de Apelaciones de Nueva York estima el recurso a Aleinikov y revoca la sentencia. 3 de mayo de 2018, vuelve a haber una revisión de esa apelación y es condenado nuevamente, pero se estima que ya había cumplido su tiempo en prisión. Es decir, claro, lo arrestan en 2009, 2018. Imaginaros, ahí acabó en 2018 la aventura judicial de Aleinikov, aunque es cierto que luego él intentó enjuiciar a los fiscales que habían llevado su caso, a los agentes federales que también del FBI que habían llevado su caso, y curiosamente, pues en 2022 acabó porque perdió. Se estimó de que no hubo una persecución maliciosa y demás, no se pudo establecer la relación entre Goldman y la nueva acusación y pues perdió ese juicio. Curiosamente, el fiscal que lo llevó ha terminado en otra plaza judicial, vamos a llamarle, era Vance Jr., a ver si encuentro dónde terminó, porque lo vi. Vamos a ver, Vance Jr., Cyrus Vance Jr., aquí está. A ver dónde terminó. Ahora está en Baker, es socio de Baker McKenzie, esta consultora, esta firma de derecho. Y el que lo acusa está como de representante de política y relaciones exteriores de Nike. Es decir, todos han encontrado sitio en otras firmas, ya no están dentro del sistema judicial norteamericano. Pues bueno, Aleinikov pues salió de ahí, ya casi lo había perdido todo y ha rehecho dentro de lo que cabe su vida con su propia empresa de consultoría. No ha vuelto a fichar por nadie más, no, ahí está. Y se puede ver en LinkedIn su perfil y lleva su propia empresa de consultoría. En una de sus cartas, claro, algo que destaca Michael Lewis y también en varios artículos que leen, dicen, oye, es que este chico pues renunció, es como que asumió la penitencia de lo que le hacían. Es decir, en vez de verlo enfadado con el mundo, en vez de ver con ganas de venganza o en vez de verle un poco, oye, lo tenías todo y te han destruido la vida, ¿cómo podías? Y le decía al abogado que él ir a verlo a la cárcel era salir con más fuerza porque no entendía cómo el abogado podía estar tan enfadado y él pues tan tranquilo y a tomar con serenidad todo lo que le pasaba. Y el Michael Lewis cierra su libro con estas frases que dice que Aleinikov había escrito para el principio de una de sus memorias que, al menos que yo sepa, no han salido a la luz. Decía Aleinikov, si la experiencia de un encarcelamiento no logra romper tu espíritu, lo que sí consigue es cambiarte de tal forma que acabas superando muchos miedos. Desde ese momento comienzas a darte cuenta de que tu vida no depende ni de tu ego ni de tu ambición.
y por tanto, ¿por qué preocuparse? En la cárcel descubres que ahí dentro también hay vida, igual que en la calle, y que hay personas que acaban entrando simplemente por los peligros que entraña el propio sistema legal. Las prisiones están llenas de gente que ha cometido delitos, pero también de aquellas que se interpusieron accidentalmente en los objetivos de alguien más poderoso. Por otro lado, el aspecto más positivo es que aprendes a valorar los pequeños placeres de la vida, como la luz del sol y la brisa de la mañana. Pues en honor a Leitnikov y a su nueva vida y a la injusticia que cometieron con él, simplemente pues le dedicamos este episodio y también la newsletter que podéis encontrar con las fuentes de donde he leído este caso. Espero que algún vídeo documental o quizás algún vídeo de Lord Draug, por ejemplo, pueda hacerle honor a la figura de un programador que se metió en el mundo donde se jugaban millones. Vamos a la siguiente sección del podcast y me preguntaban, oye Luis, ¿por qué los datos que me aparecen de alfa y beta ajustado en un fondo me aparecen dos datos, el alfa y beta estándar y el alfa y beta ajustado? Y luego, cuando lo miro en el X-Ray, me aparecen datos totalmente distintos. Entonces, lo primero que vamos a intentar hacer ver es qué diferencia hay entre las métricas con estándar y las métricas ajustadas. Por ejemplo, os he tomado, para los que estáis en directo, viendo el fondo FanSmith Equity. Y vemos que nos dice que el índice estándar es el Morningstar Global Growth TME NR USD, ¿vale? Dólar. Y nos da unos datos de alfa y beta. Y entonces luego nos dice que el índice ajustado es el Morningstar Developed Europe TME Net Return Euros. Y nos da otros datos, tanto de beta como de alfa. Por ejemplo, el alfa a 3 años con el índice estándar sería de menos 2,19 y el alfa a 3 años con el índice ajustado sería de menos 0,32. Vale, ¿cuál es la diferencia? Para la parte estándar, si no os dice qué índice se está utilizando, lo que nos dice Morningstar es que utilizan el índice más amplio dentro de la categoría que exista. Por ejemplo, el SP500, para el cálculo de esas métricas. Es decir, si estamos ante un fondo de acciones, Morningstar va a intentar analizar contra un índice muy amplio de la categoría. ¿Y cuál es el índice más amplio de la categoría? Pues según en la ficha que tenga el fondo, oye, este fondo dice que es de renta variable global de alta capitalización, pues buscan un índice que sea ajustado, estándar a esa categoría. Vale. Ahora, cuando buscan el ajustado, lo que hacen es aplicar, según toda la base de datos de índices que tengan, guarden relación y que muestren un R cuadrado alto, hacen una regresión y los que muestren un R cuadrado más alto ajustado a la cartera del fondo, es entonces el que utilizan como el índice más adecuado para comparar. Y mirar aquí cómo cambia. El índice estándar consideraba uno global y dice, oye, el índice ajustado, el que mejor refleja los rendimientos, es un índice europeo. Es un índice europeo de acciones de crecimiento, ¿vale? Y entonces ahí es la mezcla. ¿Cuál tomaría yo? Siempre el ajustado. Tomar siempre el ajustado porque es el más real. Es el más real y evidentemente el que más nos va a dar una idea. Esto pasa muchas veces, los comenté yo, cuando yo veía el fondo Miralta Narval Europa, que el 60% estaba en Estados Unidos. Y claro, te veías los datos de alfa estándar y demás y te aparecía aquello como alfas de 11, 12, claro, porque no tenía nada que ver, no tenía nada que ver. Te estaba comparando con el Eurostock 50 cuando su cartera era Nvidia y bla, 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 y bla, bla, bla. Entonces, es que eso no tenía nada que ver y, por tanto, cuidado a la hora de analizar los ratios, que es muy importante saber cuál es el índice de referencia. Ahora, ¿qué pasa cuando haces el X-Ray? Yo sabéis que os recomiendo siempre esta herramienta de X-Ray, que es un poquito más, no tan directa como la de los Excel que han creado muchos usuarios. Tú pones el Excel y luego te sale el PDF ya generado. Aquí pasas por un paso intermedio donde puedes seleccionar cuál es el índice de referencia que quieres utilizar. Y esto es importantísimo, porque no es lo mismo calcular los ratios con un índice de referencia adecuado que hacerlo con otro que no es tan adecuado. Por ejemplo, he creado una cartera muy simple. FanSmith 50%, Hanco Global Value 50%. Todo nos viene a la cabeza. Compañías de gran capitalización en el FanSmith, compañías small caps de casi un montón de países, el Hanco Global Value. ¿Cuál es la categoría adecuada? Claro, imaginaros, yo abro el X-Ray y llego a esta parte y se me queda guardado o se asigna
una índice de referencia, pues pongamos, ahora tengo asignado mixtos agresivos euro global. Y digo, ¿esta es la categoría, el índice de referencia adecuado? No. ¿Hanco tiene renta fija? No. ¿Fan Smith tiene renta fija? No. Entonces, no es la categoría adecuada. Y claro, voy a los datos de la cartera y me sale alfa a 5 años 9,34, beta 0,99 y ratio de información 1,57. Es que no tiene sentido. Entonces tengo que adaptarlo. Y voy aquí y le digo, mira, pues creo que la más adecuada sería renta global flexible. También tienes que tener un poco de conocimientos de cuáles son las categorías disponibles. Pues bueno, vamos a renta global de capitalización flexible. Mirad cómo van cambiando las métricas. Van cambiando. ¿Siguen siendo igual de altas? Sí, pero ya van cambiando. Ya no es exactamente la misma foto que teníamos antes, ni el mismo cálculo del ratio de Char, de alfa, ni de mucho menos. Van cambiando toda la evolución de esa cartera. Y así, imaginaros, voy a poner renta variable global. Vamos a ponerle, en la parte de flexible, vamos a ponerle renta variable global de capitalización grande, growth. ¿Vale? Pues lo mismo, vuelven a cambiar todos los cálculos, tanto del alfa como de la beta, que podéis ver de la cartera. Entonces, tenerlo en cuenta, porque esto puede hacer que los datos os resulten contradictorios, que veáis los datos en una herramienta y luego los comparéis con otra, digáis, uff, es que esto no me cuadra. Y pasa también que luego algunas gestoras en sus folletos calculan el alfa y la beta con el propio índice que ellas quieren compararse, no con el que le asigna Morningstar. Y entonces aparecen como tres fuentes. Aparece lo que dice el fondo, lo que dice Morningstar y lo que dice otra fuente de datos. Y claro, ahí mucha gente se lleva a decir, oye, aquí me están engañando, yo no sé cuál es el cálculo que está bien. Y cada uno te enseña el que sale mejor parado o el que le da igual. Morningstar yo no creo que tenga interés en poner un fondo mejor que otro, ni mucho menos. Pero las gestoras, evidentemente, en sus folletos sí utilizan esa opción de mostrar cuál es el alfa y demás que quieran, o el ajustado o el estándar. Así que cuidado con eso, tenerlo en cuenta. No es que vaya a ser una gran cosa, pero mira, esta duda de un usuario me ha servido para comentaros ese detalle hoy. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en un próximo episodio de Salud Financiera.